Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cazador de Realidades. Les sugerimos que se suscriban a nuestro canal y estén pendientes de los videos que vamos a subir, porque van a ser de suma importancia para ustedes. Créanme, vamos a tocar temas de importancia en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto educativo. Y creemos que este canal va a ser uno de los canales que va a ser una alternativa para que usted comprenda la realidad que le rodea y con la cual usted está viviendo el día a día. Hoy vamos a hablar sobre las generaciones, pero haciendo énfasis en una sola, la generación DPO. No le voy a definir eso ahorita, porque es más importante aún que hablemos sobre qué son las generaciones. Cuando nosotros platicamos con chicos que tienen 20, 22 años, 30, 35 años, y hablamos de que la generación anterior y que las generaciones pasadas, o sea, es como que usted esté hablando con un abuelo donde esas cosas como que no tienen ningún tipo de importancia. Pero los estudios sociales, la sociología, ha hecho estudios sobre las diferentes generaciones que hay y ha visto que hay situaciones de importancia en cada una de ellas. Y vamos a comenzar definiendo qué es una generación. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque la generación prácticamente es un grupo de personas que nacen en determinado periodo de tiempo y que comparten experiencias y vivencias, las cuales son comunes a ese grupo de personas a las que nosotros vamos a llamar un cohorte. Cohorte es eso, es un grupo generacional. Y hay varias teorías que hablan sobre las generaciones. La teoría de tiempo, que se basa nada más en el aspecto puramente cronológico y que dicen que, bueno, nacieron entre tal y tal, son de tal generación. Pero hay algo más importante que eso, y es que hablamos también de lo que es la huella generacional. Y la huella generacional, y en esta rama de la sociología, es que estas personas no solamente nacieron en un tiempo determinado y comparten los años, sino que estas personas también tuvieron vivencias, experiencias y realidades que compartieron y formaron una cultura, creencias, etc. Es a esto a lo que nosotros vamos a llamar generación. Al grupo de personas que van a compartir vivencias, experiencias, aprendizajes y creencias. Y de esa manera nosotros vamos a tener una clasificación. Se la vamos a mostrar en una imagen donde ustedes van a poder clasificarse en qué generación están ustedes y cuáles son las características que tiene cada una de ellas. Pero a sumo grado vamos a hablar sobre la generación perdida. La generación perdida es la generación que viene desde 1914 hasta 1900 y que prácticamente fueron los que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos la generación grandiosa. Se llama así porque prácticamente es la que participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué le llaman grandiosa? No lo sé, pero ese es el término acuñado por los sociólogos. Fueron personas que nacieron entre 1900 y 1927 y que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la generación silenciosa. La generación silenciosa que nace entre 1923 y 1945, antes de la Primera y al final de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la generación que actualmente se define como la generación de hierro, los baby boomers. Los baby boomers que nacen a partir de 1946 hasta 1964. ¿Qué compartieron estas personas? Estas personas prácticamente son el producto de un aumento en los nacimientos que hubieron en ese periodo de tiempo. Por eso se llaman baby boomers, porque fue una explosión demográfica.
y compartieron prácticamente la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las personas en el mundo, hay casi 7.8 millones de baby boomers en el mundo. Y estas personas comparten ciertas creencias, ciertas vivencias de la posguerra. Son personas que se mentalizaron que su futuro se basaba en buenas actitudes, una buena conducta, trabajo esforzado, una carrera universitaria y beneficios económicos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Estoy hablándole de esto porque no voy a hablarle de las generaciones anteriores. Vamos a hablar de los que estamos vivos, porque las otras generaciones ya no existen. Eso es historia. Pero los baby boomers son los que ahora llamamos como la generación de hierro. Y estas personas son las que prácticamente somos padres de las siguientes generaciones. Como persona, como individuo, pertenezco a la generación de los baby boomers. Y las creencias y la filosofía de vida que yo le estoy diciendo es prácticamente lo que ha guiado mi vida hasta el momento, hasta el día de ahora. Pero ¿qué pasó después de los baby boomers? Después de eso vino la generación X. Y la generación X prácticamente se conoce como la generación de las subculturas o de las contraculturas. Y es la generación que nace desde 1965 hasta 1980. Aquí es donde vienen ya nuestros hijos. Nuestros hijos, que toda generación tiene subgeneraciones. Estamos hablando desde el punto de vista social, mas sin embargo cada país tiene subgeneraciones. Por ejemplo, después de 1991 en la Unión Soviética, a ellos se les llamó la generación post-Unión Soviética. Post-soviética. ¿Por qué? Porque fue un hecho social importante que marcó esas generaciones en un antes y un después. Y eso es lo que ha pasado con la generación X. Ahora, tenemos luego a los famosos millennials. Los millennials, que prácticamente son la mayoría junto con los baby boomers, porque se dio también el mismo fenómeno de la sobrepoblación. Y los millennials son aquellos que comparten el nacimiento de la tecnología aplicada. Son los que nacieron con las computadoras, con la tecnología, los que desarrollan los procesos de programación. Los millennials son los que crean la situación donde la televisión, las pantallas, empezaron prácticamente a ser parte de la vida, de la cultura y de la vida cotidiana de esa generación. Son los niños que se educaron con una televisión, con una computadora personal y con las primeras computadoras que eran portátiles. Esa es lo que prácticamente viene a definir qué es un millennial. Luego de los millennials, obviamente, vienen otras generaciones y tenemos la generación Z. La generación Z que prácticamente nacen desde 1997 hasta el 2012. Podrían ser nuestros nietos, o son nuestros nietos. Ahora, dependiendo, como mencionaba anteriormente, dependiendo de las situaciones que hay en los propios países, esa generación va a desarrollar ciertas culturas y ciertas tendencias. En nuestro país, nosotros a esa generación le llamamos la generación perdida. La generación que se perdió. Porque todo lo que se basó fue violencia, sustancias ilícitas, falta de autoridad, falta de educación, falta de formación, falta de oportunidades. Entonces, esa generación, la generación Z, es la generación que hoy está cumpliendo 20, 25 años y que ahora prácticamente son los futuros abogados, los futuros médicos, los futuros ingenieros, pocos, porque la gran mayoría se perdió. Ahora, cuando ya hablamos de la generación Z, hoy podemos hablar
de la generación pedir, desear y obtener, que es la que conocemos con la generación DPO. ¿A qué llamamos la generación DPO entonces? Porque ahora podemos hablar sobre esa generación. Bueno, la generación DPO es aquella que se expresa como la generación que solo desea, pide y obtiene, la cual la cultura, las situaciones sociales le hicieron llegar a vivir prácticamente de las remesas de sus padres, de sus abuelos, y que todo deseo que quisieran prácticamente solo era de expresarlo, ahí había que pedirlo y después obtenerlo. Es una generación prácticamente que carece de la mentalidad de que algo en la vida tiene un precio, ya sea en trabajo, ya sea en responsabilidad, ya sea en la autoestima. Son personas que prácticamente carecen de autoestima, todo lo piden, todo lo quieren mantener de una manera lo más sencilla. Le dije, este canal es para que usted reflexione en estas cosas que estamos mencionando ahorita. Ahora, la mayoría de los jóvenes ahora tienen como una huella generacional y no lo admiten realmente, porque cuando usted habla con ellos no quieren admitir que forman parte de esta generación DPO. Pero solo el comportamiento en sí, esa forma irresponsable de ver sus estudios, de ver sus responsabilidades en casa, de ver su autocuidado personal, hace que usted vea esa huella generacional. Es una pérdida. Ahora, hemos tenido la posibilidad de platicar con estos jóvenes y lo único que hacen es prácticamente o ignorar el comentario o tratar de evadir esa responsabilidad que nosotros, los de otras generaciones, les lanzamos a ellos, porque ellos van a ser el futuro. Amigo, amiga del canal, en un momento determinado la generación de los baby boomers vamos a desaparecer igual que las otras anteriores. Y esas personas que forman parte de la generación DPO va a ser su médico, su abogado, su contador. Y eso verdaderamente asusta. Ahora, como hemos visto, este fenómeno social conlleva a que hoy las nuevas generaciones, después de la generación Z, ya llegamos hasta el 2012, ahora va una nueva generación que se conoce como la generación táctil. Son los nacidos del 2020 en adelante. Y ellos ya prácticamente son los niños que se van a crear con aparatos móviles. Que su cultura, su vivencia y su huella generacional va a ser prácticamente a través de un aparato móvil, una pantalla, ya sea una pantalla táctil, un teléfono, a través de una tablet, a través de una computadora. Pero ellos están en el camino de crecer ahorita. Y los padres de la generación táctil prácticamente es la generación Z. Y de esa, la mayoría o el 50% forman parte de la generación desear, pedir y obtener. Usted puede ver esto en cualquier lado. Ahora, vamos ahora, ¿qué nos depara para el futuro? Bueno, la tecnología mal aplicada prácticamente va a traer como consecuencia una involución en la civilización humana, deshumanizando más al humano. Y esto es parte de un montón de cambios tecnológicos que tenemos actualmente, como esa controversia enorme que hay sobre la inteligencia artificial de tipo generativa, donde sabemos que van a haber ciertos cambios radicales dentro de nuestra sociedad. Para muestra un botón, hace aproximadamente unos días atrás, en una entrevista que le hicieron a una de las personas más influyentes del mundo, que es Elon Musk, él decía que cuando la inteligencia artificial sea generativa, todo va a ser más barato,
todo va a ser más sencillo y usted va a tener una pensión por estar en su casa viendo Netflix con una bolsa de suero endovenoso, con una tablet, todo el día en un sofá gamer. Y todo lo que usted quiera lo va a pedir a través de un aparato móvil. Yo le diré algo, amigo, amiga del canal. Esto sonará como que fuera el sueño de algunas personas, pero para otras personas aparentemente va a ser una pesadilla. Aquí todo va a depender de su huella generacional. Nos encaminamos a cambios tecnológicos que a veces pueden ser peligrosos, siempre y cuando no haya una buena aplicación. Y créame, esto ha pasado en las generaciones anteriores. Y toda generación tiene su principio y toda generación tiene su final. Pero ¿hacia dónde vamos? Como epílogo, quiero decirle que la sociedad occidental se encamina hacia su autodestrucción. Si ahorita nosotros no ponemos ciertas restricciones en nuestros niños y les damos una buena huella generacional, como lo hacen algunos otros pueblos, porque estamos hablando de Occidente. Occidente lo manejan como los países del norte. Occidente también está América. En América hay varios países. Y esa huella generacional tiene que ser positiva. Veamos culturas milenarias, como por ejemplo China, como la India, donde las personas mayores son respetadas y consultadas por su sabiduría, por su experiencia. A nosotros nos dicen que los viejos ya somos descartables. Eso es parte de la mentalidad de las generaciones nuevas. Que nosotros estamos fuera de onda, que ya no podemos comprender. Nuestra huella es diferente, nuestra vivencia es igual. Amigo, amiga, espero que este video les sirva para conocer un poco en esa realidad de generaciones que usted está viviendo y que realmente pueda tratar de hacer un cambio, aunque sea mínimo. Créame, va a ser necesario para los años venideros. Usted amiga, usted amigo de la generación Y, usted amigo, usted amiga de la generación Z que ya es padre, tómelo muy en cuenta. Trate de que haya algo positivo al final del camino. Bueno amigos, nos despedimos de ustedes desde Cazador de Realidades. Que Dios nos cuide y que la bendición de Dios nos siga de aquí en adelante. Cuídense mucho, los veo en otro video de Cazador de Realidades.